Que el Señor les bendiga, hermanos. Para nosotros, como familia pastoral, nos da mucho gusto dirigirnos a ustedes por este medio. Reciban un saludo de nuestro pastor y de cada uno de nosotros. En esta ocasión vamos a compartir con ustedes un pensamiento de la palabra. El tema que le puse es: Jesús nos acompaña en la tormenta. Y les invito, por favor, que abran sus Biblias en Marcos capítulo 4. Y vamos a darle lectura del versículo 35 al versículo 41. Si su Biblia tiene también ahí títulos, dice: Jesús calma la tempestad. Y dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba, en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaban. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Nosotros, hermanos, sabemos que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, para nuestras familias, y la mayoría de las veces va a ser necesario que atravesemos en tormentas en nuestra vida. Muchas ocasiones Dios nos va a avisar de lo que viene. Dios nos puede avisar a través de un sueño, a través de su palabra, a través de un hermano. Yo recuerdo que hace como 2 meses más o menos yo tuve un sueño, y en ese sueño yo me veía como en el mar y que se levantaba una tormenta terrible, que yo nunca en mi vida había estado en una tormenta así. Yo veía cómo esas olas crecían gigantescas y yo veía el agua negra, sucia, y yo decía en el sueño, al ver tan elevadas las olas y tan gigantescas y que se venían sobre nosotros, yo decía: de esta no vamos a salir, de aquí no vamos a salir, aquí vamos a quedar porque esta tormenta está muy, muy fuerte. Y ya recuerdo que en ese sueño yo tenía que salvar a personas, yo tenía que salvar a mis familiares, a mis hermanas, a mis papás, y que yo tenía que ponerlos en un lugar seguro. Y ahora que pues ha pasado el tiempo, ustedes como iglesia, como a algunos amigos, ustedes saben de que el pasado viernes 24 de julio, nosotros como familia y como iglesia atravesamos una tremenda tempestad, tormenta, y nosotros pudimos sentir esa tormenta, y no solamente de forma figurativa, sino real. O sea, realmente se había desatado la tormenta en nuestra vida, pero Dios fue fiel, Dios nos ayudó. Y aún estamos atravesando este momento difícil, pero sabemos y tenemos la confianza en el Señor que vamos a salir adelante. Y de lo que les quiero compartir, primero quiero compartir con ustedes de que en medio de la tormenta, en medio de nuestra tormenta, pide una palabra. En el versículo 35 dice: aquel día cuando llegó la noche, les dijo Jesús a sus discípulos: pasemos al otro lado. Y los discípulos pudieron haber pensado:
cuando se desató la tormenta, bueno, yo creo que esa palabra no se va a cumplir. ¿Cómo estamos en medio de esta tempestad? Esa palabra que Dios me dio no se va a cumplir. Entonces yo quiero invitarles, hermanos, yo sé que no solamente nosotros como familia estamos atravesando este momento difícil, sino como iglesia. Y yo quiero animarles a que en medio de estos problemas nosotros pidamos una palabra al Señor. Yo recuerdo que una noche antes del viernes, del jueves 23 de julio para el viernes 24 de julio, estaba yo tratando de orar y dije, Señor, dame una palabra. Y yo sentí que el Señor habló a mi vida en Jeremías 31. Si ustedes gustan pueden leer ese capítulo. Y cuando se desató esta tempestad para el viernes, yo me tomé de esa palabra. Y cada día que ha ido pasando, yo me he estado aferrando de esa palabra. Así como los discípulos tenían la palabra de pasemos al otro lado. Así, hermanos, yo les invito a que ustedes pidan una palabra de parte de Dios para este tiempo. El punto 2 es, la tormenta será grande. El versículo 37 dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaban. Es verdad, hermanos, no va a estar fácil, la tormenta viene dura o estamos atravesando esta tormenta duro, pero nosotros tenemos aún ahí que confiar en el Señor. Quiero compartir con ustedes la cita de Jonás, capítulo 2, del versículo 6 al 10. En la revisión, la Biblia, la palabra, dice así: las aguas me anegaron hasta el cuello, el abismo me envolvía, las algas se enredaban en mi cabeza, me hundí hasta el cimiento de los montes, la tierra se cerraba tras de mí para siempre. Sin embargo, tú, Señor Dios mío, me hiciste salir vivo de la tumba. Estando ya sin aliento, me acordé del Señor y elevé hacia ti mi oración, hacia tu santo templo. Los que adoran a ídolos vanos es que se han olvidado de tu amor, mas yo, con un canto agradecido, te he de presentar mis sacrificios y cumpliré lo que he prometido. La salvación se halla en el Señor. Y en medio de la tormenta, hermanos, nosotros tenemos que saber que va a ser una tormenta grande, que va a ser una situación difícil, pero aún ahí el Señor no nos va a abandonar. El Salmo 69, 1 y 2 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas me han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. Y muchas veces en nuestras vidas, hermanos, vamos a pasar situaciones donde parece que nos estamos ahogando. Es como cuando uno está en el agua y uno se está ahogando y uno quisiera tener algo donde tomar impulso, y a veces nos sentimos que no encontramos dónde hacer pie para volver a salir y volver a respirar. Y muchas veces así vamos a sentirnos, que estamos en situaciones donde no podemos salir adelante, pero ahí va a estar el amor de Dios. Dice el Salmo: he venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. La tormenta va a ser grande, hermanos, pero tenemos que confiar en el Señor. En estos días, unos hermanas de la iglesia nos compartían la cita de Lucas 22, 31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y me llama la atención la palabra Satanás os ha pedido para zarandearos. O sea, Satanás no va a venir y nos va a dar ahí un leve empujoncito, un leve
ahí golpecito, no va a venir con toda su furia. Un hermano, un pastor que nosotros como familia estimamos mucho, me decía en estas semanas, dice, yo creo que el diablo está muy enojado con ustedes y por eso quisiera hacer estragos en sus vidas, pero el Señor está con ustedes en este tiempo. El punto número 3 es no te enojes con Dios. Regresando a Marcos 4, ahora el versículo 18 dice, y él, Jesús, estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, en medio de nuestras tormentas y en medio de nuestras tempestades, no tenemos que enojarnos con Dios. En estas situaciones pueden ser problemas de salud, problemas financieros o no sé exactamente cuál sea su tormenta en este momento, pero en medio de tu tormenta, hermano, no te enojes con Dios. Nosotros, pues durante todos estos días me pasó a mí, digo, Señor, pero ¿qué no tienes cuidado de nosotros? Señor, mira que te hemos servido, hemos tratado de obedecerte, que no tienes cuidado, Señor, ¿no ves que nos estamos ahogando? Parece que te has olvidado de nosotros. Pero cuando estemos en lo más duro de la tormenta, debemos de recordar que Dios no nos ha abandonado. Dios es cuando está más cerca de nosotros. Recordaba lo que decían en la película de Dios no está muerto, si no mal recuerdo, que cuando el maestro va a poner el examen, generalmente mientras está tomando el examen, el maestro guarda silencio, pero está ahí. El Señor está ahí. Y yo sé que a lo mejor en estos días, como familia y como iglesia, nos están tomando la prueba, estamos haciendo un examen y a veces sentimos que Dios se olvidó de nosotros, pero no es así. Él está con nosotros. El Salmo 44:24 dice, ¿por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de nuestra opresión? Y a veces, hermanos, en estos días nosotros podemos enojarnos, van a haber noches que quizás vamos a estar llorando y clamándole al Señor y decirle, ¿por qué te has olvidado de nosotros? Pero en este tiempo de prueba, hermanos, no se enoje con Dios. Estaba recordando un salmo, el Salmo 136:23, que dice, Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia. Y nosotros en estos días podemos sentirnos abatidos, pero Dios se acuerda de nosotros. El punto número 4 es, la tormenta no será para siempre. En Marcos 4, versículo 39, dice, y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Tenemos que recordar, hermanos, en medio de nuestras pruebas, de nuestros tiempos difíciles, que la tormenta no va a durar para siempre. Estaba recordando lo que dice el Salmo 30, verso 5, dice, por un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Es verdad, vienen momentos difíciles a nuestras vidas, momentos de duda, de confusión, momentos en que sentimos que ¿cuándo va a acabar esto? Pero
quiero recordarles a cada uno de ustedes, hermanos, y es algo que yo me he estado diciendo a mí misma durante estos días: la tormenta no será para siempre. También quisiera mencionarles lo que dice Primera de Pedro 5:10. Dice así: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Hace como un mes y medio, o si no es que hace como 2 meses, empezamos un trabajo. Ese trabajo era de que nosotros diario teníamos que escribir un versículo de la Biblia y tratar de aprendérnoslos. Hay ocasiones de que lo he compartido en mi estado, en mi celular, y la fecha del 21 de junio yo escribí este texto, Primera de Pedro 5:10, y la parte que más habló a mi corazón: después que hayáis padecido un poco de tiempo. Y recuerdo que yo escribí ese día: los momentos difíciles, los días difíciles no son para siempre. Y ahora que hemos entrado en este tiempo, yo recordé esa palabra y he andado con mis tarjetitas y he estado recordando la palabra que Dios me empezó a dar hace algunas semanas. Yo creo que el Señor nos venía preparando. Fue a través de sueños, fue a través de su palabra, de que algo difícil venía para nosotros. Yo recuerdo que de jueves para viernes, lo más difícil que pasamos como familia y como iglesia fue el viernes 24 de julio, pero de jueves para viernes yo hablé con mi mamá, con mis hermanas, y yo les dije: yo siento de parte de Dios, no sé si es una impresión, yo siento de que vamos a atravesar un tiempo difícil, que viene una prueba. Lo otro que sentí es que venía duro, que venía muy dura la prueba. Tercero, que no iba a estar fácil, pero que después de toda esta tormenta viene un buen tiempo, no solamente para nosotros como familia, sino para nosotros como iglesia. Viene un buen tiempo, hermanos, y yo quiero animarles en este día que recordemos que la tormenta no será para siempre. Número 5, en medio de la tormenta, no temas. En Marcos 4, versículo 40, dice: y les dijo Jesús a sus discípulos: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En medio de la tormenta no debemos de tener temor. Quiero recordar con ustedes algunos versículos de la Biblia donde nos anima a no tener miedo, no tener temor. Isaías 41:13 dice así: porque yo, Jehová, soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. En nuestra tormenta, hermanos, el Señor va a venir a nuestra ayuda, y nosotros como familia lo hemos visto a través de ustedes que nos han estado ayudando en este tiempo. También quiero leer con ustedes lo que dice Isaías 43. Vamos a ir a Isaías 43 del 1 al 3. Isaías 43 del 1 al 3 dice así: ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador.
a Egipto he dado por rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Y también antes de que entráramos nosotros en este tiempo, una hermana me compartió la palabra de Daniel, en el libro de Daniel 10:19, y dice así: y me dijo, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Y también durante estos meses que he estado tratando de escribir textos en tarjetitas y aprendérmelos, el día 8 de julio yo escribí el Isaías 35:4 y dice así: decid a los de corazón apocado. Apocado quiere decir temeroso, amedrentado, tímido. Decid a los de corazón temeroso, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y nos salvará. Hermanos, nosotros en este tiempo difícil tenemos que tener la confianza que el Señor va a estar con nosotros y que Él nos va a salvar. Nosotros podemos tener la confianza que el Señor está en nuestra barca. A lo mejor nos desesperamos y decimos, pero Señor, es que no ves esta situación que estoy pasando, pero el Señor está con nosotros, aunque no lo sintamos, aunque no lo podamos ver, aunque estemos llenos de confusión, el Señor está ahí con nosotros y nos dice que no tengamos temor. En esta tempestad no debemos de tener temor, porque Dios está con nosotros. Y el punto número 6 es: te asombrarás. Cuando todo esto pase, cuando esta tormenta termine, nosotros nos vamos a asombrar de cómo Dios fue quien que nos salvó. El Salmo 126:3 dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. El Salmo 43 dice: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Y siguiendo la lectura de Marcos 4, en el versículo 41 dice así: entonces temieron, otras revisiones dice, se asombraron con gran temor y decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Y hermanos, yo quisiera recordar con ustedes un testimonio. Yo tenía como 9 años o 10 años cuando mi papá, nuestro pastor Elí, atravesó un momento difícil en su salud. En aquel entonces el problema era en sus riñones. El dolor era muy fuerte. Yo recuerdo que yo veía cómo ellos se iban en la madrugada en busca de doctores, en busca de atención médica, y entramos en ese viacrucis como familia. Yo recuerdo que estaba yo muy chica, se imaginan una niña de 8 años, 9 años, y yo tenía que cuidar de Mimi, de Raque. Y cuando yo tenía esa edad, yo aún así me daba miedo. Y yo decía: Señor, ¿qué va a pasar? Quizás en aquel tiempo pues yo no tenía una comunión más cercana con el Señor. Y venían muchos temores a mi mente cada vez que yo veía que mi papá se ponía mal. Pero mi mamá siempre nos animó y nos decía: esto va a pasar, esto va a pasar. Y como hoy les estaba compartiendo, las tormentas no son para siempre. Fue un tiempo, no recuerdo exactamente el tiempo que mi papá en aquellos años batalló con su salud en los riñones, y él ya estaba desesperado. Él veía un médico, veía otro médico, decían que ya lo iban a operar, y recuerdo que un viernes o un sábado le dijo a un médico: pues el lunes me opero. Pero antes un urólogo de Veracruz quiso verlo.
y él vio toda su serie de estudios y todos los tratamientos que había llevado, y el urólogo le dijo: usted está bien, usted se va a sanar con bicarbonato. Y mi papá dijo: ¿bicarbonato? ¿Cómo va a ser si yo he gastado miles y miles de pesos en mi salud y no me compongo? Ahora, ¿cómo me salen que con bicarbonato? Y fue una lucha, fue una guerra. Me acuerdo que cuando venía el dolor, él lo empezaba a sentir en su cuerpo, que ahí venía el dolor. Pero él empezaba a reprender. Y él empezaba a reprender y el dolor se iba. Y hubo un momento, creo que íbamos viajando hacia Cuernavaca, cuando el Señor le habló a mi papá y le dijo: ¿ves a esos gigantes, ves a esos enemigos? Pues nunca más los vas a volver a ver. Hay un futuro para ti, hay esperanza para ti. Y se cumplió. Desde ese momento hasta la fecha, gracias a Dios, nuestro pastor no ha batallado de los riñones. Ahora pues nos estamos enfrentando a otra prueba, pero en estos días yo traje a la memoria aquellos años y yo sé que el Señor nos va a ayudar esta ocasión también. Él va a estar con nosotros y quiero recordarles que en medio de la tormenta pide una palabra al Señor, una palabra que te sustente, que te dé fuerzas, porque mientras más dura se va poniendo la tormenta, como en el relato de Pablo, vamos a sentir que perdemos toda esperanza de salvarnos. Pero si usted tiene una palabra, cuando usted vea que las cosas se pongan peor, usted se va a tomar de ahí y usted va a poder tener paz y calma en medio de la tormenta. También vimos que la tormenta va a ser grande, pero tenemos que confiar en el Señor. 3, no te enojes con Dios en medio de la tormenta. No pelees con Él. Es un proceso, pero vamos a salir adelante. 4, la tormenta no será para siempre. Va a haber un final para este tiempo difícil y nosotros lo vamos a ver. 5, en la tormenta no temas, Dios está con usted. Y 6, te asombrarás de ver cómo el Señor hizo el milagro. Hay una parte de la Biblia que dice que vamos a olvidar esto o lo vamos a recordar como aguas que pasaron. Y yo sé, hermanos, que cada uno de ustedes tiene un testimonio en sus vidas. Y traigan a la memoria en estos momentos que estamos pasando de angustia, traigan a la memoria esos milagros. Yo he estado recordando mientras han estado asistiendo a nuestro pastor, al pastor Eli, yo he traído a la memoria a hermanos que han pasado tiempos difíciles en su salud y ahí están. Uno de ellos es la hermana Doris y nosotros pudimos ver un milagro en ella. Y ahora cuando el enemigo viene y me quiere amedrentar, yo veo a la hermana y mi fe se fortalece. Y vamos a salir adelante, hermanos, con la ayuda de Dios. Quiero agradecerles a todos por sus atenciones, por su cariño, por sus oraciones, porque nosotros hemos sentido el respaldo de esas oraciones y también gracias a otras iglesias que han estado orando por nosotros en este tiempo. Y yo sé que pronto el Señor va a traer calma y va a traer bonanza a esta tempestad. Y quisiera recordar con ustedes una frase de nuestro pastor que dice: antes que Dios haga algo especial en nosotros, primero se levantará una tormenta. Esto es, hermanos, lo que puedo compartirles y espero que sea de bendición para sus vidas. Que el Señor les bendiga, hermanos. Puedes tener paz en la tormenta y esperanza cuando no puedas seguir.
Puedes tener paz en la tormenta, esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta y esperanza cuando no puedas seguir, aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Ten paz en medio de la tormenta. Ten paz en medio de la tormenta. Ten paz.